Martín pasó toda su vida repitiéndose una sola frase: yo no voy a ser como él. No como su padre, no como ese hombre que llegaba tarde, callado, con promesas rotas y una ausencia que pesaba más que los gritos. Martín creció convencido de que había ganado esa batalla. Nunca bebió, nunca levantó la voz, nunca golpeó una puerta. Pero hay errores que no se heredan, se transforman. Y una noche, sin alcohol, sin violencia, sin escándalos, Martín entendió algo que lo paralizó. Había cumplido su juramento, y aún así estaba perdiendo a su familia. Porque no todos los padres fallan por exceso. Algunos fallan por ausencia silenciosa, por cansancio acumulado, por postergar siempre lo importante. Si alguna vez te prometiste no repetir la historia de tus padres, quédate. Y antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que es posible romper un ciclo sin darse cuenta de que lo estás repitiendo? Esta historia no habla de hombres malos, habla de hombres que despertaron tarde, pero no demasiado tarde. Martín creció aprendiendo a observar en silencio. No porque fuera tímido, sino porque en su casa hablar no servía de mucho. Su padre llegaba tarde casi todas las noches, a veces con el olor del alcohol pegado a la ropa, otras veces simplemente con el cansancio y la rabia mal escondida en el cuerpo. No gritaba siempre. Eso era lo más confuso. Había días en los que solo se sentaba a la mesa, miraba el plato sin tocar la comida y se iba a dormir sin decir una palabra. Pero el daño no estaba solo en lo que hacía, estaba en lo que no hacía. Promesas que nunca se cumplían. Domingos que empezaban con ilusión y terminaban en silencio. Miradas que evitaban encontrarse porque ya no sabían qué decir. Martín veía todo eso desde una esquina, desde el pasillo, desde la puerta entreabierta de su habitación. Nunca gritó, nunca reclamó, solo tomó una decisión. Cada mañana, frente al espejo del baño, con los dientes aún sin lavar y los ojos hinchados de sueño, Martín se repetía en voz baja: yo no voy a ser como él, no voy a llegar borracho, no voy a desaparecer, no voy a fallar. Ese juramento se convirtió en su brújula. En la escuela era correcto, responsable, de esos niños que no dan problemas, pero tampoco llaman demasiado la atención. Aprendió pronto a hacerse cargo de sí mismo, a no pedir demasiado, a no esperar nada. Mientras otros niños hablaban de sus padres, Martín hablaba de tareas, de horarios, de cosas prácticas, y sin darse cuenta, empezó a confundir madurez con distancia. Creció convencido de que ser distinto significaba no repetir el error, sin entender aún que evitar algo no es lo mismo que construir lo opuesto. Con los años, ese juramento se volvió parte de su identidad. No era solo una promesa infantil, era la forma en la que se definía como hombre. Y durante mucho tiempo, Martín creyó que lo estaba logrando. A los 38 años, Martín podía decir, al menos en voz alta, que había cumplido su juramento. Tenía un trabajo estable. No era el empleo de sus sueños, pero pagaba las cuentas. Le daba una rutina. Le permitía sentirse responsable. Tenía una esposa paciente, de esas mujeres que no hacen ruido cuando sostienen una casa entera. No reclamaba de más, no exigía explicaciones largas, confiaba. Y tenía 2 hijos que todavía lo miraban con admiración, con esa mirada limpia que solo existe cuando los padres aún parecen invencibles. Martín no bebía, no levantaba la voz, no golpeaba puertas, nunca repitió los errores visibles de su padre. Desde afuera, su vida era correcta, ordenada, respetable, de esas que nadie cuestiona. Pero por dentro, algo empezaba a desgastarse. Martín había aprendido a cumplir, pero no a estar.
Salía temprano de casa con el café a medio tomar. Volvía cansado, con la cabeza llena de pendientes. Se sentaba a la mesa con el cuerpo presente y la mente lejos. Mientras sus hijos hablaban del colegio, él asentía sin escuchar del todo. Mientras su esposa le contaba el día, él pensaba en lo que aún faltaba resolver mañana. No era indiferencia consciente, era cansancio acumulado. Martín se decía a sí mismo que todo era temporal, que cuando pasara esta etapa, cuando el trabajo se estabilizara, cuando las cuentas estuvieran más tranquilas, entonces estaría más presente. Pero la vida rara vez espera. Las noches se volvieron silenciosas, no por peleas, sino por falta de conversación. El celular empezó a ocupar los espacios incómodos. Las respuestas se hicieron más cortas, los abrazos más rápidos. Y sin darse cuenta, Martín empezó a repetir algo que había jurado evitar. Estar, sin estar realmente. Su esposa lo notó primero, no porque él hubiera cambiado de carácter, sino porque había dejado de mirarla como antes. Ella intentó hablar, al principio con suavidad, luego con pequeñas señales. ¿Estás bien? Te noto distante. Te extraño, aunque estés aquí. Martín respondía con frases correctas. Es solo trabajo. Estoy cansado. No pasa nada. Y quizá, en ese momento, realmente creía que no pasaba nada. Los hijos también empezaron a adaptarse. Los niños siempre lo hacen. Aprendieron a no interrumpir, a no insistir, a buscar atención en otros lugares. Martín seguía siendo un buen proveedor, un hombre respetado, un padre que cumplía, pero nadie le había enseñado que cumplir no siempre basta, que hay ausencias que no dejan marcas visibles, que no rompen platos, que no generan escándalos, ausencias silenciosas, educadas, correctas, y esas precisamente son las más difíciles de detectar. Martín estaba convencido de que había ganado la batalla contra su pasado, que había sido distinto, sin saber que el verdadero conflicto aún no había mostrado su rostro. No fue una botella, no fue una noche fuera de casa, no fue un error escandaloso que pudiera señalarse con el dedo. Fue algo mucho más pequeño, y por eso, más peligroso. Fue una excusa. La primera llegó una tarde cualquiera, cuando su hijo menor apareció en la puerta del estudio con un cuaderno en la mano. «Papá, ¿me ayudas con esto?» Martín levantó la vista apenas un segundo. Tenía un informe abierto en la pantalla, un plazo encima, la cabeza llena. «Ahora no», dijo. «Dame un momento». El niño asintió y se fue. Ese momento nunca llegó. Martín salió del estudio más tarde, cuando la casa ya estaba en silencio. Los niños dormían. Su esposa estaba acostada, despierta, mirando al techo. «Se quedó esperando», dijo ella, sin reproche. Martín sintió una leve incomodidad. Nada grave, nada que no pudiera resolverse mañana. «Mañana lo hago», respondió, y esa palabra empezó a instalarse en su vida como una promesa eterna. Mañana. Mañana hablamos, mañana jugamos, mañana escucho con más atención. Las excusas eran siempre razonables, siempre educadas, siempre comprensibles. Estoy cansado. Hoy fue un día pesado. No tengo cabeza ahora. Martín no desaparecía de golpe. Se iba retirando poco a poco. Llegaba un poco más tarde. Contestaba con menos palabras. Se quedaba más tiempo en silencio. Y nadie notó el cambio de inmediato. Porque no hubo ruptura. Solo un desplazamiento lento. En el trabajo, Martín empezó a destacar más. No porque fuera brillante, sino porque estaba disponible. Decía que sí a todo. Tomaba responsabilidades extra. Se quedaba cuando otros se iban. Eso le daba una sensación conocida. Control. Mientras su vida emocional se volvía confusa, el trabajo seguía siendo un lugar donde todo tenía reglas claras. Pero ese equilibrio tenía un costo.
En casa, la distancia crecía sin hacer ruido. Su esposa empezó a cenar sola algunas noches, no porque Martín no estuviera, sino porque llegaba cuando todo ya había terminado. Los hijos dejaron de esperarlo despiertos, no por enojo, por adaptación. Martín seguía creyendo que estaba haciendo lo correcto, que sacrificarse era parte de ser responsable, que más adelante todo tendría sentido. No entendía aún que hay sacrificios que no construyen, solo aplazan el dolor. Una noche, mientras se quitaba los zapatos en la entrada, escuchó risas desde el cuarto de los niños. No venían de él. Su esposa estaba sentada en el suelo, jugando con ellos. Hablaban, reían, compartían algo que él ya no sabía nombrar. Martín se quedó quieto unos segundos, observando desde la puerta. No sintió celos. Sintió algo peor, desplazamiento, como si hubiera sido reemplazado sin que nadie lo notara. No dijo nada. No entró. Se fue directo a la habitación. Esa noche, por primera vez, Martín se preguntó en silencio si ser distinto a su padre significaba algo más que simplemente no cometer los mismos errores visibles. Pero la pregunta quedó suspendida, sin respuesta, porque el verdadero golpe aún no había llegado. La noche llegó sin aviso. No fue un día distinto a los demás. No hubo discusiones, no hubo gritos ni reproches acumulados, solo cansancio. Martín llegó a casa más tarde de lo habitual. El reloj marcaba una hora que antes habría considerado inaceptable, pero que ahora parecía normal. La casa estaba en silencio. Dejó las llaves en el mismo lugar de siempre, se quitó la chaqueta y caminó hacia la cocina con la sensación automática de quien repite un gesto 1000 veces. Fue entonces cuando lo vio. Su hijo mayor estaba sentado en la mesa, la luz de la cocina encendida, el cuaderno cerrado frente a él. No estaba jugando, no estaba distraído, estaba esperando. ¿Todavía estás despierto?, preguntó Martín sorprendido. El niño levantó la mirada despacio. Te estaba esperando, papá. Martín sintió una incomodidad leve, una presión que no supo identificar de inmediato. ¿Pasa algo? El niño dudó unos segundos. No por miedo, por cuidado. Mañana tengo un partido, dijo. ¿Vas a venir? Martín apoyó las manos en la mesa. Pensó en el trabajo del día siguiente, en una reunión temprano, en el cansancio que arrastraba. No respondió enseguida. Veré si puedo, dijo finalmente, sin mirar. El niño asintió, no reclamó, no insistió, no preguntó nada más. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se fue a su habitación. Martín se quedó solo en la cocina. Ese silencio era distinto. No era el silencio del cansancio. Era el silencio de algo que acababa de romperse sin hacer ruido. Se sentó en la silla frente a la mesa vacía. Miró el lugar donde su hijo había estado segundos antes. Y entonces ocurrió. No vio a su hijo, vio a sí mismo, años atrás, sentado en otra mesa, esperando a otro hombre. Recordó la misma postura, las mismas manos quietas, la misma forma de bajar la mirada cuando la respuesta no era la que esperaba. Sin alcohol, sin gritos, sin golpes. La historia se repetía, con otra forma. Martín entendió algo que nunca había querido aceptar. No estaba siendo como su padre en lo evidente. Estaba siendo como él en lo esencial. No por violencia, sino por ausencia. Se levantó de golpe. Caminó hasta el cuarto de su hijo. Abrió la puerta con cuidado. El niño ya dormía. Martín se quedó parado allí, observándolo. Sintió una mezcla de culpa, miedo y una tristeza profunda que no sabía cómo nombrar. Quiso despertarlo. Quiso decir algo. Quiso prometer. Pero no hizo nada. Cerró la puerta despacio y volvió a la habitación. Esa noche, acostado junto a su esposa, miró el techo durante horas. Por primera vez,
El juramento que había hecho de niño no le sonó a victoria, le sonó a advertencia. No fue una discusión. Martín casi lo agradeció cuando se dio cuenta de eso. Una pelea habría sido más fácil, más ruidosa, más visible. Pero su esposa no gritó, no levantó la voz, no reclamó listas de errores. Esperó. Esperó a que los niños se durmieran, a que la casa quedara en silencio, a que no hubiera testigos. Se sentó frente a él en la mesa de la cocina, la misma mesa donde, horas antes, su hijo lo había esperado. ¿Podemos hablar?, preguntó. Martín asintió. Sintió ese gesto antiguo en el cuerpo, el de alguien que sabe que algo importante está por decirse, aunque no sepa aún qué. Ella no empezó por el trabajo, no habló de horarios, no mencionó el cansancio, lo miró a los ojos. «No eres malo», dijo. «Nunca lo has sido». Martín sintió un alivio inmediato, como si esa frase ya fuera suficiente para cerrar la conversación, pero ella no terminó ahí. «Pero estás ausente». No lo dijo con enojo, lo dijo con tristeza. «Y eso también duele». Martín abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Ella continuó, despacio, como quien elige cada frase con cuidado para no herir más de lo necesario. «No nos falta nada material. Los niños te respetan. Yo sé que haces lo que puedes». Hizo una pausa. «Pero te estás perdiendo de nosotros, y nosotros nos estamos acostumbrando a que no estés». Esa última frase cayó como un peso invisible. Acostumbrarse. Martín nunca había pensado en eso, en cómo la ausencia, cuando se repite, deja de doler y empieza a normalizarse. «No te digo esto para culparte», siguió ella. «Te lo digo porque todavía estamos a tiempo». Martín bajó la mirada. Quiso explicarse, hablar del trabajo, de las responsabilidades, de lo difícil que era sostener todo, pero por primera vez entendió que ninguna de esas razones tocaba el verdadero problema. «Yo juré que no sería como mi padre», dijo, casi en un susurro. Ella lo escuchó sin interrumpir. «Y no lo eres», respondió. «Pero eso no significa que no estés repitiendo algo». Martín sintió que algo dentro de él se quebraba. No una rabia, no un orgullo herido, una certeza. Había pasado años huyendo de un modelo equivocado sin aprender cómo construir uno nuevo. Esa noche no hubo soluciones inmediatas, no hubo promesas grandilocuentes, solo una verdad compartida. Y a veces, eso es lo que más duele, y lo que más salva. Martín no tomó una decisión esa misma noche. No se levantó con un plan. No escribió una lista. No prometió cambiarlo todo de un día para otro. Lo que ocurrió fue más incómodo. Empezó a pensar. Durante los días siguientes, caminaba al trabajo con una pregunta clavada en la cabeza. ¿En qué momento dejé de estar? No era una pregunta fácil, porque no señalaba un solo error, sino una acumulación de pequeños abandonos aceptables. Martín entendió algo que nunca había considerado. No bastaba con no repetir el daño que conocía. Había que aprender activamente lo que nunca le enseñaron. Su padre le había mostrado qué no hacer, pero nadie le había enseñado cómo estar presente sin desaparecerse a sí mismo. Esa comprensión le dolió más que cualquier reproche. Una tarde salió del trabajo más temprano, no porque todo estuviera resuelto, sino porque decidió que nada podía ser más urgente que llegar a tiempo. Entró a casa y encontró a sus hijos en el suelo, dibujando. No levantaron la mirada de inmediato. Martín se sentó junto a ellos. No habló, no interrumpió, solo estuvo. Al principio, el silencio fue incómodo, como si todos estuvieran aprendiendo una lengua nueva. «¿Quieres pintar?», preguntó su hijo menor, al cabo de un rato. Martín asintió. Tomó un lápiz de color sin saber muy bien qué hacer con él, y eso estuvo bien. Esa noche apagó el celular antes de cenar. No avisó.
No explicó. Simplemente lo dejó fuera de la mesa. Su esposa lo notó. No dijo nada, pero lo miró distinto. Martín empezó a llegar temprano. No siempre. No perfecto, pero constante. Aprendió a escuchar sin corregir, a responder sin justificar, a pedir perdón sin agregar razones. Entendió que estar presente no era un acto heroico, sino una práctica diaria, difícil, silenciosa, inestable al principio. Y también comprendió algo más. El miedo a repetir la historia lo había paralizado, lo había llevado a evitar, cuando lo que hacía falta era involucrarse. Martín no estaba arreglando el pasado, estaba construyendo algo nuevo, sin garantías, pero por primera vez no lo hacía solo desde el miedo, lo hacía desde la responsabilidad, y eso cambió todo. El cambio no llegó de golpe. No hubo una escena perfecta donde todo se ordenara de una vez. No hubo disculpas públicas ni gestos dramáticos. Lo que hubo fue constancia. Martín empezó a estar, incluso cuando estaba cansado. Sobre todo cuando estaba cansado. Llegaba a casa y se sentaba en el suelo, aunque el cuerpo pidiera sofá. Escuchaba historias largas, repetidas, sin mirar el reloj. Aprendió a esperar su turno para hablar. A veces se equivocaba. Volvía a caer en viejos hábitos. Contestaba con prisa, pero ahora lo notaba. Y cuando lo notaba, volvía. Los hijos empezaron a buscarlo otra vez, no porque él lo pidiera, sino porque lo sentían disponible. Las cenas se hicieron más largas, no siempre alegres, pero compartidas. Su esposa dejó de caminar con cuidado a su alrededor. Volvió a decir lo que pensaba sin miedo a molestar. Volvió a apoyarse. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, ella dijo algo simple. «¿Se siente distinto?» Martín no respondió. No necesitaba hacerlo, porque sabía que el verdadero cambio no estaba en las palabras, sino en lo que ya no era necesario explicar. Los hijos no hablaban del pasado, no reclamaban. Los niños no suelen hacerlo cuando sienten que el presente es seguro. Martín entendió entonces algo esencial. No se trataba de compensar errores, ni de recuperar tiempo perdido. Se trataba de no seguir perdiéndolo. Y eso exigía atención diaria. No una vez, no cuando sobraba tiempo, todos los días. Martín no se convirtió en el padre perfecto. Eso nunca existió. Se convirtió en un hombre consciente de sus sombras y dispuesto a no dejar que gobernaran su casa. Por primera vez, no estaba huyendo del pasado, estaba eligiendo el presente. Martín no se convirtió en un héroe, no dio discursos, no prometió perfección, no corrigió el pasado. Aprendió algo más difícil, que romper un ciclo no es huir de él, es mirarlo de frente y decidir hacer algo distinto todos los días. Sus hijos no recordarán las horas extras, ni los informes entregados a tiempo. Recordarán las noches en las que estuvo, las veces que escuchó sin apurarse, las veces que eligió quedarse. Martín entendió que no heredamos solo los errores de nuestros padres, heredamos también los silencios que nadie se animó a enfrentar. Y cuando alguien se atreve a hacerlo, no cambia solo su historia, cambia la de quienes vienen después. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te hizo pensar en tu familia, en tu infancia o en ti mismo, gracias por escuchar. Comparte esta historia con alguien que aún está a tiempo. Y suscríbete para más relatos que no juzgan, pero sí despiertan conciencia. Porque el legado más importante no es lo que dejamos hecho, sino lo que dejamos sanado.